La sombra de la muerte se cernía sobre las calles oscuras de Londres en la noche del 31 de agosto de 1888. En los barrios más empobrecidos, donde la pobreza y la desesperación se respiraban en cada esquina, un hombre desconocido comenzaba a escribir una historia de horror que marcaría la ciudad para siempre. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía, pero en las sombras de Whitechapel se tejía un misterio que desbordaba la realidad. Nadie estaba a salvo. El asesino de las calles, conocido como Jack, el Estripador, comenzaba su macabra danza de muerte. Y lo peor de todo era que nadie sabía quién sería su próxima víctima. A finales del siglo XIX, Londres era un hervidero de contradicciones. La revolución industrial había llevado a la ciudad a una era de progreso y desarrollo, pero a costa de una creciente brecha social. En las zonas más pobres, como Whitechapel, la vida no valía nada. Esta zona era un lugar donde la miseria se encontraba con la violencia, y el crimen estaba tan normalizado como la niebla que cubría las calles cada mañana. El East End de Londres era el refugio de los desposeídos, aquellos que no podían encontrar trabajo o una salida de la pobreza. Las mujeres que trabajaban en la prostitución eran una de las imágenes más comunes de Whitechapel. Vivían entre la brutalidad de la opresión y el abandono, sin esperanza de un futuro mejor. Las sombras eran su único refugio, y en esos rincones oscuros de la ciudad, un hombre comenzaba a asesinar con una precisión escalofriante. Londres no era ajeno a la criminalidad, pero los asesinatos de Jack, el Estripador, fueron diferentes. No se trataba de simples crímenes, sino de asesinatos ritualísticos y meticulosamente planeados que dejaron una marca indeleble en la ciudad. En las primeras horas de la mañana, cuando el resto de la ciudad seguía dormida, Jack comenzaba a sembrar el terror en las calles de Whitechapel, dejando tras de sí una estela de muerte y miedo que sería imposible borrar. En la madrugada del 31 de agosto de 1888, la ciudad de Londres se vio sacudida por el hallazgo del cuerpo de Mary Ann Nichols, una mujer de 43 años que vivía de la prostitución en Whitechapel. Fue encontrada brutalmente mutilada en un callejón conocido como Bucks Row. Su cadáver estaba rodeado de sangre, y su cuerpo presentaba heridas horrendas. La violencia con la que se perpetró este asesinato dejaba claro que el autor no era un criminal común. Las mutilaciones fueron meticulosas, y los expertos forenses señalaron que el asesino tenía un profundo conocimiento de anatomía humana. El horror de este primer asesinato desató una oleada de pánico en el distrito. La policía, al encontrar el cadáver, no pudo hacer más que constatar la brutalidad del crimen, pero no había pistas ni testigos. Esto dejó a las autoridades desbordadas, ya que ni el mismo poderoso cuerpo policial de Londres podía identificar al asesino. La noticia de este asesinato pronto se extendió por toda la ciudad, creando una atmósfera de miedo y desconfianza. El asesinato de Mary Ann Nichols fue solo el principio de una serie de crímenes que sacudirían los cimientos de Londres. En los días siguientes, los crímenes de Jack, el Estripador, se volvieron cada vez más frecuentes y brutales. Las víctimas, todas mujeres de bajo perfil social, eran mutiladas de formas inimaginables, y las autoridades no lograban detener al asesino. El 8 de septiembre de 1888, solo días después de la muerte de Mary Ann, el cadáver de Annie Chapman fue encontrado en Hanbury Street, también mutilado de forma espantosa. El asesino había llegado a un nivel de audacia tal que atacaba a sus víctimas sin miedo a ser descubierto. En esta ocasión, la policía encontró indicios de que el asesino podía haber sido alguien con conocimientos médicos, ya que la precisión con la que se había realizado la mutilación era propia de un cirujano o un barbero. Este segundo asesinato desató un pánico aún mayor. La ciudad estaba aterrorizada, y la noticia se extendió rápidamente. La prensa sensacionalista tomó el caso y comenzó a alimentar la narrativa del miedo. Los periódicos no dudaron en publicar detalles macabros de los crímenes, lo que no solo incrementó el temor, sino que también aumentó la especulación sobre la identidad del asesino. El nombre de Jack,
El Estripador fue una creación de la prensa, pero lo que realmente hizo este nombre tan terrorífico fue la incertidumbre y el misterio que lo rodeaban. Cada vez que un nuevo crimen ocurría, los periódicos seguían alimentando el miedo de la población con más detalles atroces, pero sin ofrecer respuestas claras sobre el asesino. A medida que los crímenes se sucedían, el misterio de Jack, el Estripador, crecía. La policía, incapaz de identificar a un sospechoso o de obtener pistas relevantes, estaba perdiendo el control de la situación. Londres vivía bajo el miedo constante de que el asesino se deslizara entre las sombras de la ciudad. Nadie estaba a salvo, y la tensión se podía sentir en cada rincón. El perfil de Jack, el Estripador, fue objeto de diversas teorías. Algunos pensaban que era un médico, otros creían que podía ser un criminal común. Mientras la policía se sumía en la incertidumbre, las cartas anónimas comenzaron a aparecer. Al principio algunas de ellas fueron descartadas, pero la famosa carta del carozo de manzana fue tomada en serio, ya que contenía detalles que solo el verdadero asesino podría conocer. Las teorías sobre la identidad de Jack comenzaron a multiplicarse. Algunos pensaban que Jack, el Estripador, era un hombre trastornado, mientras que otros creían que tenía motivaciones más complejas. La psicología de este asesino comenzaba a intrigarse más que el mismo crimen. ¿Qué tipo de hombre podría cometer semejante atrocidad? ¿Y por qué sus crímenes eran tan meticulosos? La policía no lograba responder a estas preguntas, y la leyenda de Jack, el Estripador, seguía creciendo. Mientras el temor se apoderaba de las calles de Londres, la policía se encontraba atrapada en una búsqueda interminable que parecía no tener fin. Jack, el Estripador, se deslizaba por las sombras con una facilidad escalofriante, y la incapacidad de las autoridades para identificarlo provocaba una sensación de desesperación. Cada crimen parecía más preciso y brutal, pero las pistas sobre su identidad se desvanecían rápidamente. La policía, con recursos limitados, luchaba por entender la mente del asesino mientras la ciudad se hundía en la paranoia y el miedo. El asesino estaba ganando, y Londres quedaba a su merced. Desde el primer asesinato, la policía de Londres se enfrentó a un caso completamente desconcertante. A pesar de que la Scotland Yard se movilizó rápidamente para investigar los crímenes, la falta de tecnología moderna y de evidencia física complicó enormemente la resolución del caso. ¿Cómo atrapar a un asesino que parecía desaparecer con la misma facilidad con la que cometía los crímenes? Las primeras semanas fueron de intensos interrogatorios, en los que la policía interrogó a testigos, residentes y miembros de la comunidad de Whitechapel, pero las descripciones del asesino eran siempre vagas y contradictorias. Algunas personas afirmaban haberlo visto, pero sus relatos no coincidían. Se hablaba de un hombre de aspecto normal, de un hombre con ropas oscuras, de un hombre con un acento extranjero. Pero nunca había un testigo confiable que pudiera proporcionar una descripción clara. El asesino parecía un fantasma. Estaba ahí, y luego, simplemente, desaparecía. A medida que los asesinatos se sucedían, la policía fue incapaz de ofrecer respuestas concretas a la presión mediática y social. La prensa sensacionalista no tardó en tomar las riendas del caso, alimentando las teorías y especulaciones sobre la identidad de Jack, el Estripador. ¿Era un asesino común? ¿O algo más siniestro se escondía detrás de sus crímenes? Uno de los aspectos más inquietantes de la investigación fueron las cartas anónimas que comenzaron a llegar a la prensa y a la policía. Jack, el Estripador, parecía disfrutar enormemente del caos que estaba causando. La más famosa de estas cartas fue conocida como el carozo de manzana, una misiva aterradora que llegó al periódico Daily News después del asesinato de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. La carta contenía detalles precisos de los crímenes y se refería a las mutilaciones de las víctimas con una frialdad desconcertante. La firma de la carta, Jack, el Estripador, dejaba claro que el asesino no solo estaba interesado en matar, sino que también quería dejar una marca de horror en la policía y la población.
el tono de la carta fue descrito como retante y arrogante, lo que sugería que Jack no solo disfrutaba de sus crímenes, sino que también estaba burlándose de la incapacidad de las autoridades para detenerlo. La carta Carozo de Manzana fue solo una de varias que llegaron durante ese periodo. Sin embargo, la policía nunca pudo comprobar si todas las cartas eran genuinas. Algunas pudieron haber sido falsificadas por personas buscando atención, pero otras contenían detalles tan específicos de los crímenes que no pudieron ser ignoradas. El misterio sobre si las cartas provenían del mismo Jack, el Estripador, o si eran meras bromas macabras, se convirtió en otro gran enigma que complicó la resolución del caso. A medida que la policía se encontraba atrapada entre las cartas falsas y las verdaderas, el miedo crecía en Londres. ¿Estaba Jack burlándose de todos? ¿Se estaba riendo de los esfuerzos de la policía para atraparlo? Esta sensación de impotencia se profundizó con cada nueva carta, que solo aumentaba el terror de la ciudad. A medida que pasaban los días y los crímenes seguían sin solución, las especulaciones sobre la identidad de Jack, el Estripador, comenzaron a proliferar. La policía no tenía un sospechoso claro, pero los rumores y las teorías sobre su identidad se convirtieron en comida para la prensa y el público. El misterio en torno a su identidad fue tan fascinante que cualquiera que tuviera alguna conexión con los crímenes o con la zona de Whitechapel fue considerado sospechoso. Una de las teorías más populares en ese entonces fue que el asesino era un médico o un cirujano, debido a la precisión con la que fueron realizadas las mutilaciones. La policía consideraba que solo alguien con conocimientos anatómicos avanzados podría haber ejecutado los cortes con tal destreza. De hecho, las autopsias realizadas en las víctimas revelaron que algunas de las mutilaciones parecían haber sido realizadas con precisión quirúrgica, lo que llevó a pensar que el asesino podría ser alguien con conocimientos médicos. Sin embargo, esta teoría nunca pudo ser confirmada. ¿Era realmente un cirujano? ¿O simplemente alguien con gran habilidad para infligir mutilaciones de ese tipo? Las pruebas seguían sin existir, y con cada teoría que surgía, la investigación se volvía aún más enredada. Las descripciones del asesino variaban tanto que no se sabía si se trataba de un médico, un barbero, un miembro de la nobleza o incluso un criminal de la calle. Los rumores de que Jack podría haber sido parte de la familia real o de un círculo de élite también tomaron fuerza. Algunos incluso llegaron a teorizar que Jack era un hombre que tenía poderes ocultos dentro de la élite social, lo que le permitiría escapar del radar de la policía. Las conexiones políticas, los rumores sobre la nobleza y las relaciones de poder aumentaron la especulación sobre la identidad del asesino, pero ninguna prueba concreta jamás fue hallada. A medida que las semanas avanzaban y los crímenes no cesaban, el miedo se apoderaba de Londres. La sensación de vulnerabilidad era palpable, especialmente en el barrio de Whitechapel, donde el terror y la desconfianza se apoderaban de todos. Las mujeres, que en su mayoría eran las víctimas de Jack, vivían con la angustia constante de no saber cuándo sería la próxima que perdería la vida. La policía no podía proporcionar ninguna garantía de seguridad, y las patrullas se volvieron más frecuentes, pero sin resultados. La sensación de estar siendo observado por un asesino invisible se extendió por todo el vecindario. La incertidumbre sobre la identidad de Jack se convirtió en una pesadilla colectiva. El miedo no solo era palpable en Whitechapel. Londres en su totalidad sentía que el asesino podía estar en cualquier lugar. ¿Quién más podía estar detrás de los asesinatos? ¿Era uno de ellos, un miembro de la sociedad respetable, un hombre común, o incluso un hombre con un propósito más oscuro? El pánico se incrementó aún más cuando algunas mujeres empezaron a tomar precauciones drásticas, como evitar ciertas calles o caminar en grupos, mientras que otras trataban de protegerse con lo que podían. En las calles de Londres, el miedo ya no era solo una sombra, sino algo que se podía tocar, y Jack, el Estripador, parecía estar ganando la batalla. Después de una serie de asesinatos cada vez más brutal y meticulosamente ejecutados, algo extraño ocurrió. Jack,
El Estripador, de repente desapareció. Después de las muertes de Catherine Eddowes y Elizabeth Stride, el ciclo de terror que había azotado Londres durante varios meses se detuvo de forma inexplicable. Las calles de Whitechapel, que una vez habían sido el escenario de tanta carnicería, ahora parecían más tranquilas, pero la sensación de incertidumbre seguía siendo palpable. ¿Qué había sucedido con Jack? La pregunta rondaba las mentes de todos, y las especulaciones no tardaron en florecer. El último asesinato conocido ocurrió el 9 de noviembre de 1888, cuando Mary Jane Kelly, una prostituta que vivía en Whitechapel, fue asesinada en su habitación de una manera aún más espantosa que las anteriores. La escena del crimen era horrible. El cuerpo de Mary Jane Kelly fue mutilado de tal manera que solo la policía más experimentada podría haber comprendido la magnitud de la violencia. Pero después de este último y aterrador asesinato, algo cambió. En las semanas siguientes, los asesinatos cesaron por completo. Los periódicos que una vez se hicieron eco de los crímenes comenzaron a hablar menos de Jack, el Estripador. Las investigaciones continuaron, pero no había nuevos crímenes para examinar, lo que dejó a la policía, al público y a los periodistas desconcertados. Londres, una ciudad aterrorizada, comenzó a relajarse un poco, aunque la incertidumbre nunca desapareció por completo. ¿Por qué Jack había dejado de matar? Las teorías sobre lo que le había sucedido se multiplicaban. El hecho de que Jack, el Estripador, desapareciera repentinamente fue tan desconcertante como sus crímenes. Los investigadores y los forenses no podían entender qué había causado la interrupción de los asesinatos. ¿Se había muerto? ¿Había escapado de Londres? ¿O quizás se había retirado por voluntad propia después de cumplir con lo que fuera que lo motivaba? Las respuestas no existían, y este misterio solo incrementaba la intriga en torno a su figura. Una de las teorías más comunes era que Jack había huido de la ciudad después de que las autoridades intensificaran las búsquedas. Algunos incluso sugerían que el asesino había abandonado la zona por miedo a ser capturado o que había estado bajo un tipo de vigilancia que dificultaba su movimiento. Londres era una ciudad grande y compleja, y el asesino podía haber encontrado refugio en alguna parte, oculto entre las sombras de la ciudad. Otra teoría menos conocida pero intrigante sostenía que Jack había muerto. Algunos creían que el asesino había caído víctima de sus propios crímenes o que había sucumbido a las enfermedades que afectaban a los habitantes de Whitechapel. En ese tiempo, muchas personas sufrían de tuberculosis y otras enfermedades mortales, lo que podría haberle puesto fin a su vida sin que la policía lo supiera. La opción más escabrosa era que Jack, el Estripador, había simplemente dejado de matar, y que su motivación psicológica o emoción había desaparecido. El asesino podría haber sentido que ya había completado su misión, o incluso que ya había satisfecho sus deseos morbosos. Esta teoría se basaba en la naturaleza meticulosa y racional de los crímenes, lo que sugería que Jack podría haber tenido una estrategia clara que cumplió con éxito, y luego se alejó sin dejar rastro. La desaparición de Jack generó un nuevo tipo de misterio. El hecho de que un asesino tan brutal y meticuloso pudiera desvanecerse sin dejar rastro, dejó a los investigadores perplejos. En un momento, se especuló que la policía había estado tras la pista equivocada todo el tiempo, buscando a un solo hombre, cuando en realidad el asesino podría haber sido varios o que incluso algunos crímenes no habían sido perpetrados por el mismo individuo. El caso de Jack, el Estripador, también dejó una marca en el desarrollo de la criminología. Las mutilaciones quirúrgicas y la precisión de los asesinatos cambiaron la forma en que los expertos comenzaban a entender las motivaciones psicológicas de los asesinos en serie. ¿Qué lleva a un hombre a cometer tales actos? En el siglo XIX, no existían aún las herramientas necesarias para estudiar la mente criminal de manera profunda, pero el caso de Jack marcó el inicio de un nuevo campo de investigación en psicología criminal. El impacto de Jack, el Estripador, no se limitó a la policía o a los habitantes de Londres.
Los medios de comunicación, que alimentaron el misterio y el pánico, comenzaron a enfocarse en las conspiraciones en torno a la identidad del asesino. A medida que el tiempo pasaba y el caso permanecía sin resolver, los rumores crecieron, dando paso a especulaciones sobre las figuras poderosas involucradas o incluso la conexión de la monarquía con los crímenes. Esta especulación, alimentada por las cartas del asesino, mantuvo el caso vivo durante décadas. La figura de Jack, el Estripador, dejó una marca indeleble en la historia. Su nombre se convirtió en sinónimo de misterio, terror y burlas macabras, y su legado persiste hasta el día de hoy. ¿Quién era realmente Jack? Esta es la pregunta que sigue siendo el centro de innumerables debates y teorías conspirativas. La maldición del caso es que, a pesar de todos los esfuerzos por identificarlo, Jack sigue siendo un enigma. La historia de Jack, el Estripador, se ha contado en libros, películas y documentales durante más de un siglo. En cada una de esas representaciones, su figura se ha vuelto más mitológica y siniestra. El asesino ya no es solo una figura real, sino un símbolo de lo desconocido, un fantasma que acecha en la oscuridad de la historia. La leyenda de Jack el Estripador sigue siendo una de las más fascinantes y terroríficas de la criminología. A pesar de la falta de respuestas claras, su figura continúa siendo adorada por aquellos que buscan entender el lado más oscuro de la mente humana. ¿Será que alguna vez conoceremos su verdadera identidad? ¿O Jack, el Estripador, permanecerá como un espectro eterno, acechando las páginas de la historia? El caso de Jack, el Estripador, dejó una huella profunda en el estudio de la criminología y la psicología criminal. Aunque en el momento del crimen las técnicas forenses estaban en pañales, el caso sentó las bases para el estudio de los asesinos en serie y su psicología. En la época victoriana, los asesinos eran tratados como anomalías, pero Jack rompió con todos los esquemas, y el misterio en torno a su identidad sigue alimentando estudios sobre los motivos que llevan a un individuo a cometer actos tan atroces. Lo que fascinaba a los criminólogos de la época era la naturaleza meticulosa y quirúrgica de las mutilaciones. Los forenses no podían concebir que un asesino común pudiera tener una habilidad tan precisa al realizar los cortes en las víctimas. Las teorías más comunes sugerían que el asesino debía ser un médico o cirujano, ya que el nivel de destreza en las mutilaciones estaba fuera del alcance de un hombre común. Por primera vez, los expertos en criminología se dieron cuenta de que el comportamiento de los asesinos en serie no se limitaba a la violencia aleatoria, sino que había una motivación subyacente. Esta reflexión fue clave en el desarrollo de las técnicas de perfilación criminal, que años más tarde serían utilizadas para identificar patrones de comportamiento en asesinos similares. Aunque el caso de Jack no resolvió todas las preguntas sobre los asesinos en serie, sí puso en evidencia la necesidad de mejorar las técnicas de investigación y el estudio del perfil psicológico de los criminales. Su historia fue la que inspiró a generaciones de criminólogos a estudiar los aspectos más oscuros de la mente humana, buscando desentrañar el misterio de qué empuja a alguien a convertirse en un asesino frío. Con el paso del tiempo, la figura de Jack el Estripador se transformó en un símbolo de misterio, terror y lo macabro. Su historia comenzó a ser contada y recontada en libros, películas, documentales y representaciones artísticas. Jack dejó de ser solo un asesino en serie, convirtiéndose en una figura mítica dentro de la cultura popular. El terrorífico asesino que una vez aterrorizó Londres se convirtió en un emblema de los peores temores del ser humano, el de una amenaza invisible y desconocida. A través de los años, Jack ha sido el protagonista de innumerables ficciones, desde películas de terror hasta novelas góticas, y cada representación de su figura ha hecho crecer la leyenda de su nombre. Su historia no solo habla de un hombre que mataba, sino de un fantasma en la oscuridad, que acechaba las calles de Londres y que sigue siendo un símbolo del mal en el imaginario colectivo. La fascinación por Jack, el Estripador, no solo ha sido una obsesión por el crimen en sí, sino también por lo que representa: el misterio sin resolver
y la imposibilidad de conocer la verdad. Con el tiempo, su figura se ha convertido en una parte integral de la cultura popular, alimentada por el interés morboso y el deseo de entender cómo un hombre pudo llevar a cabo actos tan atroces. Cada vez que se habla de Jack el Estripador, surge una nueva especulación sobre su identidad y los motivos detrás de sus crímenes, manteniendo viva la fascinación por su historia. Es una figura que continúa siendo adorada y temida por generaciones de personas, siempre en busca de una verdad que nunca se ha alcanzado. Aunque más de un siglo ha pasado desde los últimos asesinatos, la identidad de Jack, el Estripador, sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia criminal. Cada vez que surge una nueva teoría sobre su identidad, una nueva hipótesis o una nueva pista, el caso vuelve a tomar relevancia, alimentando debates entre historiadores, criminólogos y aficionados. ¿Quién fue realmente Jack? Esta es una pregunta que aún permanece sin respuesta. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías sobre la identidad del asesino. Algunas apuntan a un médico o cirujano, otras sugieren que era un miembro de la familia real, o incluso que Jack era un estrangulador que no dejaba pruebas. Sin embargo, ninguna de las teorías ha sido confirmada, y cada una de ellas ha alimentado aún más el enigma, haciendo que la historia de Jack siga siendo tan fascinante como aterradora. A pesar de que la policía de Londres durante años intentó resolver el caso, ningún sospechoso fue identificado con certeza. Algunos creen que Jack nunca fue atrapado porque era demasiado inteligente, mientras que otros sugieren que las autoridades estaban demasiado ocupadas con los rumores y teorías para hacer una investigación profunda. El hecho de que Jack, el Estripador, nunca haya sido identificado, ha dejado una marca indeleble en el crimen. Es como un fantasma que sigue rondando las calles de Londres, una figura sin rostro que no se puede detener ni atrapar. A pesar de las décadas que han pasado, el misterio no ha sido resuelto, y es este vacío de respuestas lo que lo convierte en una leyenda perenne. La historia de Jack, el Estripador, sigue siendo una de las más fascinantes de la historia criminal. Su legado no solo es una advertencia sobre los horrores de la violencia, sino también una reflexión sobre la imposibilidad de conocer toda la verdad. A pesar de todos los avances en la criminología y las ciencias forenses, hay enigmas que nunca se resuelven. ¿Quién fue Jack? ¿Qué impulsó a este hombre a cometer tales crímenes? Las respuestas siguen siendo elusivas. Al final, Jack, el Estripador, se ha convertido en algo más que un simple asesino. Ha sido absorbido por la cultura popular, transformándose en un símbolo del mal que representa los miedos más profundos de la sociedad. Cada nueva generación se enfrenta a la misma pregunta sin respuesta. ¿Quién era él? Mientras el misterio siga sin resolverse, Jack, el Estripador, permanecerá como un espectro eterno, una figura inalcanzable que, por más que se intente entender, nunca dejará de fascinar y asustar a quienes se adentran en su historia. ¿Te ha dejado inquieto este misterio sin resolver? ¿Eres uno de esos curiosos que siguen buscando pistas sobre Jack, el Estripador? Nos encantaría saber de dónde nos estás viendo y cuál es tu teoría sobre quién fue realmente este asesino que aterrorizó Londres. Déjanos tu comentario aquí abajo y no olvides darle like si te ha cautivado esta historia tan fascinante, porque tenemos más relatos como este por venir. Si te apasionan las historias misteriosas y los enigmas históricos, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo capítulo. El misterio continúa.